Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y en esta oportunidad les vamos a dar a conocer las secciones 9 y la 19. La sección 9 nos habla sobre los estados financieros consolidados y separados. El alcance de esta norma nos dice que esta norma o esta sección aplica para aquellas entidades que presentan estados financieros consolidados y también nos da los procedimientos para la preparación de estos. Asimismo, incluye una guía sobre los estados financieros separados y estados financieros combinados. Dentro de los requerimientos para presentar los estados financieros consolidados, nos indica la norma que una entidad controladora presentará estados financieros consolidados en los que consolide sus inversiones en subsidiarias. También nos dice que una controladora no necesita presentar estados financieros si se cumplen dos condiciones. La primera condición es que la controladora, sea una misma subsidiaria y que su última controladora, elabora estados financieros con propósitos generales. También nos dice que no van a consolidarse aquellas subsidiarias que se adquirieron o son mantenidas para la venta. También la norma nos habla sobre una subsidiaria, sobre qué es una subsidiaria y sobre qué es el control. Nos dice que la subsidiaria es una entidad que es controlada por una entidad controladora. Y el control, pues, nos dice que es el poder para poder dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad con el fin de obtener beneficios de esas actividades. También existe control cuando la controladora posee, ya sea directa o indirectamente, más de la mitad del poder de voto de una entidad. También existe control cuando la controladora posee la mitad o menos del poder de voto, pero tiene poder sobre más de la mitad de los derechos de voto. También tiene poder para dirigir a las políticas financieras y de operación de la entidad. También para nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del consejo. Y también para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del consejo. El control también se puede obtener si se tienen opciones o instrumentos convertibles que sean ejercitables. Por ejemplo, algún poder que se le haya dado al propietario para poder ejercer ciertos votos de ciertos usuarios o ciertos otros miembros de la entidad. También la sección 9 nos habla sobre las entidades de cometido específico y en esta nos indica que una entidad puede haber sido creada para alcanzar un objetivo concreto. Estas entidades nos indican que de cometido específico pueden tener de forma jurídica de sociedades por acciones, fideicomisos o asociaciones con fines empresariales, o bien ser una figura sin forma jurídica de sociedad. También nos indica sobre los procedimientos de consolidación y nos indica que los estados financieros consolidados, estos presentan la información financiera de un grupo como si se tratara de una sola entidad económica, y en esto una entidad debe de combinar los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias línea por línea. También debe de eliminar el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria junto con la porción del patrimonio que pertenece a la controladora. También medirá y presentará las participaciones no controladas en los resultados de las subsidiarias y medirá y presentará las participaciones controladas en los activos netos de las subsidiarias consolidadas por separado de la participación en el patrimonio de los accionistas. También se nos habla sobre las transacciones y saldos intragrupo. Se nos indica que las transacciones y los saldos intragrupos incluyen ingresos, gastos y dividendos, los cuales se eliminarán en su totalidad. También nos habla sobre la fecha de presentación del informe y se nos indica que los estados financieros de la controladora y de sus subsidiarias para la elaboración de sus estados financieros consolidados, estos deberán de referirlos a la misma fecha de la presentación, a menos de que sea impracticable. Políticas contables.
Se nos indica que los estados financieros consolidados se preparan utilizando las políticas contables uniformes para transacciones similares y para otros sucesos y o condiciones que se hayan producido en las circunstancias parecidas. Se nos indica también que si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes de la adaptación de los estados financieros consolidados para transacciones y otros sucesos similares. Adquisición y disposición de subsidiarias. Los ingresos y los gastos de una subsidiaria se incluirán en los estados financieros consolidados desde la fecha de su adquisición hasta la fecha en la que la controladora deje de controlar a dicha subsidiaria. Cuando una controladora cese de controlar una subsidiaria, la diferencia entre los recursos obtenidos por esta disposición de la subsidiaria y su importe en libros a la fecha en la que se pierde el control se debe de reconocer en los resultados del periodo. Si una entidad deja de ser una subsidiaria, pero el inversor continúa manteniendo dicha inversión, esta deberá contabilizarse como un activo financiero de acuerdo con la sección 11 y 12 respectivamente. Participaciones no controladas en subsidiarias. Una entidad presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera dentro de la sección de patrimonio. Una entidad también revelará las participaciones no controladoras en los resultados del grupo por separado del estado del resultado integral. Y el resultado integral total deberá atribuirse a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladas, aun si esto diera lugar a un saldo deudor. Respecto a la información a revelar en los estados financieros consolidados, deberá indicarse el hecho de que los estados financieros son estados financieros consolidados, la base para concluir que no existe control, cualquier diferencia en la fecha sobre la que se informa respecto de los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias. También la naturaleza y el alcance de cualquier restricción significativa sobre la capacidad de las subsidiarias para transferir fondos a la controladora en forma de dividendos. Respecto a los estados financieros separados, por parte de esta norma, no se requiere la presentación de estos estados para la entidad controladora o para las subsidiarias individuales. La entidad, sin embargo, debe adoptar una política para contabilizar estas inversiones en subsidiarias, en asociadas y entidades controladas de forma conjunta en sus estados financieros a través de los métodos del costo al valor razonable o utilizando el método de la participación. Y dentro de sus revelaciones quedará la aclaración de que estos estados financieros son separados, así como una descripción de los métodos utilizados para contabilizar dichas inversiones. Respecto a los estados financieros combinados, estos son un único conjunto de estados financieros de entidades bajo un control común. También esta norma no nos indica que se preparen estados financieros combinados. Sin embargo, se revelará la aclaración de que estos estados son estados combinados, también la razón por la que se preparan estados financieros combinados. Por último, también la base para determinar qué entidades se incluyen en estos estados financieros, su base de preparación y la información sobre las partes relacionadas. Continuando con la exposición, tenemos la sección 19, que es combinación de negocios y plusvalía. La sección nos indica que nos proporciona una guía, ¿verdad?, para poder contabilizar y poder identificar lo que es la adquiriente, la medición del costo de la combinación de negocios, la distribución del costo entre los activos adquiridos y los pasivos, las provisiones para los activos contingentes asumidos y la plusvalía. ¿Qué es una combinación de negocios? La norma nos detalla que es la unión de una entidad o de varias entidades separadas en una única entidad que informa. La adquiriente obtiene el control de uno o más negocios distintos. Se puede estructurar de formas diferentes por motivos ya sea legales, fiscales o de otro tipo. También involucra la compra de las participaciones en el patrimonio, activos netos o asunción de pasivos. ¿Cómo se va a efectuar? Esto se va a efectuar mediante la emisión de instrumentos de patrimonio.
transferencias de efectivo o equivalentes de efectivo u otros activos. Contabilización. Se contabilizarán utilizando el método en la adquisición, identificación de una adquiriente, medición del costo de la combinación de negocios, distribución en la fecha de adquisición del costo de la combinación de negocios entre los activos adquiridos y los pasivos, y las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. Para la contabilización tenemos que la identificación del adquiriente. Vamos a poder identificar al adquiriente por medio del valor razonable, el intercambio de instrumentos ordinarios de patrimonio con derecho a voto y si la gerencia de la adquiriente puede ejercer control de la adquirida. También tenemos el costo de una combinación de negocios. Acá la adquiriente medirá el costo como la suma de los valores razonables de los activos, pasivos y los instrumentos de patrimonio, como cualquier costo directamente atribuible a la combinación de negocios. En el ajuste al costo de una combinación de negocios por contingencias debidas a eventos futuros, la norma detalla que acá se deberá de ajustar el costo de la combinación que depende de sucesos futuros y también se deberá de ajustar al costo de la combinación cuando éste no se pueda reconocer en la fecha de la adquisición, pero después se convierta en probable y se pueda medir fiablemente. Distribución del costo de una combinación de negocios entre los activos adquiridos y los pasivos, así como de pasivos contingentes asumidos. La entidad adquiriente distribuirá en la fecha de adquisición el costo de una combinación de negocios a través del reconocimiento de los activos y pasivos, además de una provisión para los pasivos contingentes identificables de este proceso, exceptuando aquellos activos o pasivos por instrumentos diferidos que surjan de activos adquiridos y pasivos asumidos de una combinación de negocios, y los pasivos o activos relacionados con acuerdos a beneficios de empleados de la adquirida. Al momento de la adquisición, la entidad adquiriente deberá reconocer por separado los activos, pasivos y pasivos contingentes de la adquirida, solo si se cumplen los siguientes requisitos. Para los activos distintos a un activo intangible, que sea probable que los beneficios económicos futuros lleguen al adquiriente. Para los pasivos distintos a los pasivos contingentes, que sea probable que se requiera la salida de recursos para liquidarlo. Para los activos intangibles, que sus valores razonables puedan ser medidos de forma fiable, sin esfuerzo y sin costo. Y para los pasivos contingentes, que su valor razonable pueda ser medido de forma fiable. Los pasivos contingentes, estos se reconocerán mediante una provisión para un pasivo contingente de la adquirida. Por separado, si su valor razonable puede medirse con fiabilidad. En caso contrario, se produce un efecto en el importe reconocido como plusvalía o contabilizado de acuerdo a lo establecido. El adquiriente debe revelar información sobre ese pasivo contingente. La plusvalía. El adquiriente en la fecha de adquisición reconocerá como activo la plusvalía adquirida en una combinación de negocios y deberá medir inicialmente la plusvalía a su costo. Información a revelar sobre las combinaciones de negocios durante el periodo sobre el que se informa. El adquiriente, entre la información que debe revelar, podemos encontrar la siguiente: los nombres y descripciones de las entidades o negocios conjuntos, fecha de adquisición, porcentaje del patrimonio con derecho al voto adquirido, el costo de la combinación, así como una descripción de los componentes, los importes reconocidos en la fecha de adquisición, el importe por cualquier exceso reconocido en el resultado, y así como una descripción cualitativa de los factores que constituyen la plusvalía. Para las combinaciones de negocios, la información que se requiere revelar es la siguiente: los cambios surgidos de las nuevas combinaciones de negocios, las pérdidas por deterioro de valor, las disposiciones de negocios adquiridos previamente, y así como otros cambios que hayan surgido. Muchas gracias por su atención.